En un día como hoy se dio lo que se llama normalmente la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre le permitió a Lenin llegar al poder, pero no vamos a contar los detalles que tal vez hemos contado mil veces de cómo se produjo la Revolución de Octubre, que tuvo un héroe de verdad, el que hizo toda la estrategia revolucionaria con un diseño perfecto para horadar las bases del sistema antizarista que ya estaba montado. Ya había, los zares ya habían desaparecido. Lenin después los asesinó, asesinó a toda la familia del zar en uno de los crímenes más vulgares que se han cometido, pero los zares ya no estaban. Entonces, ¿qué era lo que había? Lo que había era confusión, caos, pero con un hombre que hubiera sido clave en la historia de Rusia si no hubiera sido el cobarde y el entreguista que fue, Kerensky. Muy bien, vino la revolución, los bolcheviques se quedaron con el poder y vino el gobierno de Lenin, que fue un gobierno catastrófico. Es que la gente cree que el gobierno malo fue el de Stalin, porque Stalin fue juzgado después por la historia y los mismos comunistas soviéticos juzgaron a Stalin y lo consideraron el monstruo que costó unos 40 millones de muertos, según los cálculos de Lenka Jordankos o del libro negro del comunismo que ustedes pueden leer. Stalin asesinó más o menos a 40 millones de personas. Ah, pero Lenin era el bueno, un asesino igual. Ya aquí hemos recordado a una orden que dio Lenin contra los dueños de las tierras, contra los campesinos, que fue su grande obsesión. Y decía, hay que ahorcarlos, pero hay que ahorcarlos a todos en caminos, en sitios donde se vea que están ahorcados para que sepan cuál es el procedimiento que les vamos a aplicar. Lenin fue un salvaje y bueno, los bolcheviques se quedaron con el poder, desarrollaron un sistema industrial sobre la base del hambre, de los peores despojos que se han cometido. Esos fueron los famosos planes quinquenales de Stalin y después, para pelear contra Hitler, Occidente le dio a Stalin lo que nadie se imaginaba que le podía dar en armamento, en materias primas, en tecnología. El monstruo de Stalin y de los bolcheviques nació y creció al amparo de Occidente para pelear con Hitler. La equivocación monstruosa de Churchill y de Roosevelt, que resolvieron apoyar a Stalin y Stalin después se quedó con medio mundo. ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Medio mundo. Los bolcheviques fueron dueños de toda Europa, dueños de gran parte de Asia, dueños de gran parte de África, tuvieron una influencia enorme en América Latina, se tomaron a Cuba. Las cosas tienen un resultado final. ¿Cuál es el resultado final? El reconocimiento de los pueblos que padecieron el comunismo ruso o el comunismo staliniano o de Lenin o marxista-leninista, como ustedes lo quieran llamar, de que eso fue un desastre, una calamidad. Cuando se cayó el muro de Berlín y cuando se hizo la integración de la Europa oriental a Occidente, lo que se encontraron fue un mundo de ruinas, de ruinas. Alemania, la gran Alemania, el motor de la economía europea, había hecho un cálculo de cuánto le costaba reunir la reunificación a Alemania, de cuánto tenía que invertir en Alemania Oriental para que volviera a ser un país viable. Casi se quiebra Alemania Occidental. Decía alguien, y no con sentido del humor, habíamos pensado en recuperar las fábricas de Alemania Oriental para ponerles a producir y llegamos a la conclusión de que para lo único que servía era para ponerles un fósforo. Un fósforo, sí, un fósforo, y quemarlas. Quemarlas. No servían para nada. El resultado del sistema comunista que empezó un día como hoy fue una catástrofe. Tanto que el Soviet Supremo, el Congreso ruso, tuvo que declarar a Rusia como una comunidad de economía
capitalista, economía de mercado. La planificación central de la economía fue una catástrofe. El materialismo ruso fue un desastre. La sociedad rusa pues estaba dedicada a beber trago. El último refugio de los rusos era el vodka. Vean las cifras que hay ahora. Esto, nada de lo que se dice en la hora de la verdad es un cuento. La disminución radical del consumo de licor en Rusia, cuando la gente volvió a respirar, volvió a vivir, a tener alguna ilusión, a crecer como personas y como sociedad, pues han dejado el vodka, porque el vodka era lo que tenían los rusos, que se dedicaron como única función a la carrera espacial y a la carrera armamentista. Carrera espacial que les acabó Reagan cuando dijo, muy bien, esto es con carrera espacial, esto les declaro la guerra de las estrellas, y los quebró, los arruinó y tuvieron que volver al mundo de la economía de mercado. Lo mismo pasa en China, que fue el otro gran país comunista, heredero también de la revolución bolchevique, a través de Mao Zedong, que fue otro que tuvo, para montar el sistema, tuvo que matar otras decenas de millones de personas. No se sabe quién fue más asesino, si Stalin o Mao Zedong, con cifras en la mano, con realidades presentes. ¿Qué tuvieron que hacer los chinos? Dedicarse a la economía de mercado, dedicarse al capitalismo, y por eso están convertidos prácticamente en la segunda economía del mundo, con vocación para ser la mayor, gracias al sistema capitalista, que es el sistema de la libertad, de la creatividad, de la inteligencia puesta al servicio de producir para beneficio de la humanidad. Un día como hoy fue la Revolución Rusa de 1917 para convertir en realidad el sueño de Marx y de Lenin y el manifiesto comunista de Marx y de Engels. Resultado final, una prisión enorme, decenas de millones de muertos, los gulags en Rusia, las tragedias en China, para finalmente descubrir que la única posibilidad es la libertad humana al servicio de la producción, el capitalismo, la economía de mercado. Esto es lo que estamos recordando un día como hoy, cuando sobrevino la Revolución de Octubre. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 3 minutos.